ventana y a él también cuando se lo quite. Él es porque todavía no tiene esto. O sea que nosotros no tenemos que tocar nada más. Bueno, Solo cerrarlo cuando se acabe y ya sí. está. Si luego queréis verlo, podéis verlo por ahí. O si queréis que, bueno, si queréis que no lo vean, dejadlo así. Sí, sí, sí. Vosotros quitáis la cámara vuestra. Vale, eso cuando acabemos de la presentación. Exactamente, cuando acabemos la presentación se le ve a él. Así lo tiene también. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Nada que ver. Pues, vale, ¿Empezamos? vamos a empezar ya. Pues venga. A ver. ¿A Pablo no se le ve? Ah, sí, ya está Pablo. Lo que tiene el micro todavía silenciado, pero bueno, voy a pasar a presentarlo brevemente. Gracias a todos por estar aquí. Pasamos a la última. ¿Me pasas el...? Ahí lo tienes. Esto. No, eso no. Es esto. Buenas tardes a todos. Bueno, pasamos a la última de las conferencias titulada, es que lo quería decir bien, Conspiración y secreto viral, el fin paranoico de la sospecha postmoderna, que nos la impartirá el doctor Pablo Vera, que es profesor en la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, y bueno, que es especialista en teoría del conocimiento contemporáneo, ha trabajado el tema de la posverdad, y bueno, pues en relación al tema de la posverdad, cómo se difunde a través de las redes sociales, la verdad, etcétera, etcétera, pues es el tema del secreto y de la conspiración, pues son temas que están muy ligados, como vamos a ver, o sea que, digamos, es un poco la manera de concluir este curso con una visión muy actual de la idea del secreto, de la conspiración y de, bueno, cómo se podría entender a día de hoy. O sea que pasamos ya a la conferencia. Vale, se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye? Ay, Sí, Dios sí, mío. sí. Ah, Sí. vale. Bueno, mm, para mí es los agradecimientos son un lugar común, ¿no? Pero nunca sobran. Para mí es un orgullo estar aquí, ¿no? Participar en este curso con los profesores García Rodríguez y profesor Jaume Rodríguez también. Em, yo vengo a hablar de, bueno, con este título, Conspiración y secreto viral, el fin paranoico de la sospecha postmoderna. Eh, podría, podría ser cualquier cosa, realmente. Quiero decir, es un título bastante ambiguo, deliberadamente. Ahora explicaré por qué. Em, y tiene que ver este por qué, quiero decir, con el contexto conceptual. El profesor García Rodríguez ha comentado mi background filosófico, ¿no? Estoy trabajando o he trabajado el tema de la posverdad, ¿no? De la epistemología social y política, ¿no? De las filosofías del lenguaje, digamos, aplicadas, la pragmática filosófica. Eh, Ese es el universo, digamos, conceptual en el que yo me he movido, ¿no? Y puede parecer, a priori, ¿no? Que está alejado, digamos, de los intereses de este curso. Sin embargo, en la anterior ponencia, el profesor Jaume comentó, ¿no? Algunos de los ítems más destacables de, digamos, el pensamiento ilustrado y el modo en que este pensamiento ilustrado, digamos, se institucionaliza, ¿no? Bueno, se institucionaliza una parte de este pensamiento ilustrado, se institucionaliza en la masonería, ¿no? Eh, entonces, y ha comentado el tema de el sapere aude, ¿no? El lema kantiano, ¿no? Atreverse a saber. Mm, Filosóficamente siempre surge la pregunta, ¿no? Es un clásico en el siglo XX y yo creo que ya llevamos suficiente el XXI como para poder pensar ya en términos de nuestro propio siglo. Quiero decir con esto que también es un clásico del siglo XXI. Si hemos llegado a un momento de ilustración, si estamos acaso en una sociedad ilustrada, por descontado que estamos en una sociedad llena de cuestiones visuales y existe la enciclopedia ilustrada, este tipo de palabras, jergas, este tipo de memes llenan el mundo. Sin embargo,
¿tienen algún tipo de trascendencia? Quiero decir, hoy en día, ¿hemos llevado a cabo el ejercicio de atrevernos a saber? O aún más, ¿podemos llevarlo a cabo? Eh, ¿Qué ocurre si resulta que no podemos? Estas son una serie de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Y que de hecho a finales del siglo pasado, del siglo XX, hubo una serie de respuestas, una serie de respuestas de carácter sociológico, ¿no? Que postulaban que habíamos llegado a un punto en el que la sociedad podía definirse por su transmisión, es decir, por su papel mediador. Hablaban de la sociedad de la información. Pero parece que esta sociedad de la información no es la sociedad de la información ilustrada, sino que es la sociedad de la sobreinformación. O incluso, esto creo que todos los que vivimos el confinamiento, ¿no? Vivimos un momento de sobreinformación, entonces parece que esa sobreestimulación informativa que vemos a cada rato, ¿no? Vamos por la autopista y vemos un cartel, etcétera, etcétera. Esa sobreinformación parece incluso más característica de nuestra sociedad que la información o ilustración que algunos prometían. Además, parece que esa información no siempre es verdadera, que en muchas ocasiones es prácticamente un ejercicio de propaganda negra, que es infoxicación. Estamos en la sociedad de la infoxicación o lo que es lo mismo, que la sociedad de la información se ha convertido en la sociedad de la desinformación. Esto nos tiene que alertar, porque no es necesario llegar a esos extremos. Quiero decir, no es necesario ser pesimista, yo lo soy bastante, ¿no? Pero no es necesario ser tan pesimistas y pensar que hemos llegado, y ya es irremediable, ¿no? A un estado en el que la sociedad de la información se ha convertido en la sociedad de la desinformación y ya está, aquí ya no podemos hacer nada más. No. Quizás debamos empezar a pensar en cómo ponerle solución a esto. Cómo ponerle solución a lo que podríamos decir que era la promesa de la Ilustración, que ha resultado ser, pues no sé, es un fracaso, o al menos no la hemos cumplido como sociedad. Entonces, parece que no la hemos cumplido porque es evidente, ¿no? Y en el estudio del secreto en particular esto se puede observar, es patente, que vivimos una sociedad con una sobreabundancia de contrailustración, de tendencias que pues, cualquier sentido común mínimamente desarrollado, digamos en filosofía, sabe que eso son tendencias contrailustradas, es decir, tendencias dogmáticas, ¿no? Tendencias de un escepticismo desbocado, por así decirlo, ¿no? Tendencias anticiencia, por ejemplo. Todo esto lo vamos a ver ahora. Porque si estamos en una situación, por así decirlo, postilustrada, en la que la promesa de la información y del conocimiento y esa promesa, digamos, utópica no ha caído, es quizás porque el sujeto epistémico en el que nos hemos convertido como sociedad no es que sea un sujeto ignorante en el sentido de que no sabe, sino que es un sujeto ignorante en un sentido peyorativo, en el sentido de que no sabe ni quiere saber, que ese es probablemente el peor sentido en que uno pueda referirse, digamos, a la ignorancia de uno, ¿no? Entonces, sé que es un principio un tanto pesimista, ¿no? Irá a peor, pero quiero simplemente destacar que este, digamos, racimo, digamos, de conceptos es el que está detrás, ¿no? De la hegemonía, por así decirlo, de un concepto relevante. Relevante, contextualmente relevante, ¿no? Que es el concepto, digamos, de la posverdad. Porque la noción de posverdad significa, al menos yo quiero reducirla a eso, ¿de acuerdo? Significa el nombre de una época, la nuestra, ¿de acuerdo? No significa que en épocas anteriores no hubiese posverdades o este tipo de fenómenos en los que, ¿no? Es decir, una sociedad de la posverdad se define como una sociedad en la que reina la mentira emotiva, ¿no? En la que reina la sustitución del valor de verdad, la subversión del valor de verdad, de una sociedad en la que lo que importa no es la verdad de la creencia, sino lo cómodo que me siento al creer lo que creo. No importa si es verdad, no importa el proceso de investigación detrás
de la consecución de esa verdad o de esa creencia o de ese conocimiento, sino el hecho de si me siento bien con ese conocimiento, ¿no? Ejemplos de posverdades o de mentiras emotivas a veces se vinculan estos dos términos, se identifican. Ejemplos, los hay a patadas. Os voy a poner uno político, así un tanto incómodo, pero cuando una persona se preocupa mucho por cuestiones, por ejemplo, de migración o que hablan algunos de teorías de la sustitución, etcétera, etcétera, ¿no? Hay veces en las que la respuesta a eso es emotiva. El motivo real por el que surgen ese tipo de teorías es emotivo, no es, digamos, alético, no tiene que ver con la verdad, sino con una sensación. Puede que no haya hoy, podría darse que no hubiese tantos migrantes o tantas amenazas en general como en otra época. Y sin embargo, hay quien siente esa amenaza hoy como que ha crecido. Y siente que su creencia de que la amenaza ha crecido ya vale para generar una política para frenar pues, ese tipo de amenazas. Eso, eso es un ejemplo claro de una creencia, una actitud posverdadera. Pues bien, el conspiracionismo es un fenómeno en el que ese tipo de actitudes posverdaderas se condensan muchísimo. Es como, no os diré la síntesis final de la posverdad, pero sí que si podemos hablar del conspiracionismo como movimiento histórico, este conspiracionismo coincide con el auge también de tendencias posverdaderas. Así pues, ¿cuál es el sentido de hablar de conspiración y secreto viral, el fin paranoico de la sospecha moderna, en un curso dedicado a la filosofía y las sociedades secretas? Pues bien, hemos visto cómo la masonería u otras tendencias, el hermetismo y tal, eh, eh, hemos visto el pensamiento de lo oculto, ¿no? El pensamiento de lo secreto. Hemos desentrañado algunos pensamientos masónicos y hemos observado algunas teorías filosóficas sobre la masonería. Pero ahora demos un par de pasos atrás, porque conmigo lo que quiero que que piensen es no el pensamiento sobre lo oculto, no el pensamiento de lo oculto o de lo secreto, ¿no? Sino el pensamiento de o sobre, el pensamiento sobre lo oculto. Es decir, vamos a dar una vuelta, ¿no? Ya no es lo secreto, qué piensan en secreto los masones, sino qué pensamos nosotros o qué piensan algunas personas sobre lo que piensan y hacen los masones, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando en la reflexión histórica y social se introduce como argumento el secreto? Y lo que ocurre es que emergen las teorías de la conspiración. Teorías, hablo de teorías, pero normalmente no se puede hablar de teorías en el sentido estricto en el que lo diría un filósofo de la ciencia o un científico, ¿de acuerdo? Son a veces simplemente sugerencias y comentarios, ¿no? Cuando no directamente insultos. Bien, voy a estructurar mi exposición como sigue. En un primer momento, una serie de líneas meramente introductorias como para realizar una declaración de intenciones que creo que en filosofía y en general en las ciencias, bueno, yo no creo que la filosofía sea una ciencia, pero en las reflexiones que tienen que ver con la humanidad, quiero decir, cuando lo humano toca con lo humano, corresponde una serie de declaraciones de intenciones, digámoslo así, ¿no? Eso en la fórmula, digamos, de una introducción. Posteriormente, explicaré, comentaré brevemente, ¿no? Una serie de distinciones necesarias, una serie de distinciones conceptuales, terminológicas, ¿no? Para lograr una suerte de background conceptual y analítico que nos permita avanzar razonablemente, ¿no? Diferenciando, por ejemplo, la noción de conspiración de la noción de conspiracionismo, entre otras. ¿De acuerdo? Posteriormente, añadiré
el marco explicativo en el que voy a pretender ir, digamos, hilvanando los conceptos, ¿no? El marco explicativo que es histórico y a la vez también epistémico. Posteriormente, hablaré, digamos, de la estructura o de la arquitectura, digamos, epistémica del conspiracionismo y voy a centrarme específicamente en este punto, ¿de acuerdo? Será el más extenso, al menos eso espero. Y finalmente, eh, antes de las conclusiones, hablaré de la cuestión mm, de las posibles soluciones al problema del auge, digamos, del conspiracionismo. Permítanme sobre esto un pequeño punto. Yo a ustedes no les veo, ¿no? Pero mis alumnos aquí en la Universidad de La Laguna, cuando en algún momento me oyen hablar de soluciones, ¿no? Es decir, hablamos de un problema filosófico en filosofía de las ciencias sociales hablamos de un problema social, de un problema histórico, lo que sea, y les digo, ¿y esto cómo lo solucionamos? ¿No? Opciones de solución. Y me dicen, ¿eso es tan del siglo XX, lo de proponer soluciones? Mis alumnos tienen 18 años, ¿de acuerdo? Algunos 18, 20, están en los primeros cursos de la carrera, ¿no? Más de 24 no tendrán. Entonces, todos son siglo XXI. Y que el zeitgeist, ¿no? El estado del tiempo, el espíritu suyo, su actitud, sea las soluciones son ya del siglo pasado, ¿esto qué significa? Un derrotismo tremendo. Un derrotismo que observa lo social casi con pavor. Pues ese sentimiento, digamos, de pavor hay que observarlo también en este fenómeno del conspiracionismo. ¿De acuerdo? Y ya está. Es decir, yo, que soy del siglo XX, propongo o comento, no es que proponga, comento algunas soluciones que se le plantean, aunque muy brevemente, por descontado, no es la parte central en absoluto, y con posterioridad a esto comentaré algunas, bueno, de forma muy sintética, avanzaremos hacia las conclusiones. Bien. Eh, Bien, mi tesis será la siguiente, y es que defiendo o defenderé, ¿no? Que un fenómeno antaño residual o incluso marginal goza hoy de un cierto prestigio, ¿de acuerdo? Es decir, y este fenómeno es el conspiracionismo, ¿de acuerdo? Eh, pero esta tesis, así expresada y sin más matices, digamos que es poco original. Tampoco es que pretenda yo aquí ser especialmente original, pero como mínimo espero primero, no aburrir y segundo, no copiar, al menos no en exceso. Entonces, debo de señalar que esta tesis así expresada, por descontado que no es mía. Es decir, esto, que lo marginal se convierta en nuclear hoy en día, hay muchísimos aspectos de la vida en los que se ha sucedido, digamos, este cambio, ¿no? Y que en particular el conspiracionismo o fenómenos semejantes hayan transitado de esta manera en la esfera social, esto es prácticamente un lugar común hoy en día en, por ejemplo, los estudios del ocultismo ordinario, ¿no? De estas tendencias y actitudes parareligiosas, ¿no? Es decir, que antaño eran periféricas o ni tan siquiera aparecían en el horizonte de lo social, hoy pueden estar perfectamente incardinadas ahí, en el centro. Eh, por ejemplo, Christopher Partridge, ¿no? Estudioso del ocultismo y tal, y del conspiracionismo paralelamente, ¿no? Comenta una tesis muy parecida, pero el autor que debo señalar, ¿no? Como precedente inmediato, histórico, original y el primerísimo que formula una tesis en esta línea es Karl Popper, ¿no? Quien en multitud de obras y conferencias podemos destacar La sociedad abierta y sus enemigos o La miseria del historicismo, ¿no? Ambas obras de alrededor de, pues antes de los años 50, antes del 1950, esas obras ya estaban, si no publicadas, planteadas, ¿no? La miseria del historicismo es del 44, pero bueno, ya me entienden. Entonces, Popper señala ese aspecto de
elementos residuales o marginales que se han puesto en el centro. Y estamos hablando de un autor, Popper, que publica estos textos alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se ha producido ha sido un aumento de la importancia, digamos, de estos fenómenos. Lo diferencial de mi enfoque, ¿no?, es que la explicación causal o cuasi causal que doy de este cambio en la importancia y en la localización, digamos, en la esfera social de estos fenómenos, ¿no?, es, esta explicación causal es que yo explicaré que el porqué de este prestigio es por la emergencia de lo que denominaré el espíritu negativo, ¿de acuerdo? Y este espíritu negativo consiste en la pervivencia, digamos, de un cierto interés por la ciencia. Un interés que reviste la forma de algo que os diría religioso, de algo prácticamente religioso, religioso en un sentido no del credo y el catecismo, ¿no?, sino en un sentido, digamos, de vincularse a la realidad excluyendo también otras realidades. Y eso es importante, ¿no? Entonces, lo vinculo causalmente al surgimiento, al auge, ¿no?, de este espíritu negativo, ¿no? Y además, que este espíritu negativo sea como una fe vaciada en la ciencia, ¿no?, en esa fe ilustrada en el conocimiento, utópica, ¿no?, positivista. Ahora veremos lo que significa eso. Eso lo que nos tiene que hacer ver es que este fenómeno del conspiracionismo se vincula, las creencias conspirativas se vinculan en cierto modo también a las creencias religiosas, ¿no? Hay un concepto que habla de esa relación y es el de conspiritualidad, ¿no? Un concepto tremendo y que además lo vincula también al componente paranoico que se suele señalar en las creencias conspirativas, cuando se habla, por ejemplo, de conspiranoico, ¿no? Este tipo de nociones que refieren a la paranoia como cesión, ¿no?, como cese, como anulación del principio de realidad. Pero bueno, entonces señalaré el espíritu negativo como elemento causal, ¿no?, como contexto inmediato de este auge del conspiracionismo, ¿no?, y analizaré específicamente su dimensión epistémica, ¿de acuerdo? Es decir, yo me centraré en cómo conoce o cree conocer el conspiracionista, el teórico de la conspiración, ¿no? Ahora bien, aquí viene la declaración de intenciones que comenté, que creo que es importante realizar cuando lo humano habla con lo humano, ¿no? Y es que mi visión es negativa, ¿de acuerdo? Mi visión es negativa, entiendo el conspiracionismo como una cosmovisión epistémicamente degradada, incluso os diría degradante, ¿no? Y esto me sitúa, por descontado, bueno, yo estoy ahí, digamos, en una noción de la epistemología social, ahora comentaré qué es esto, ¿no? En un sentido normativo, ¿no?, de la epistemología social normativa, no meramente descriptiva o naturalizada, ¿no? A mí me interesa juzgar la calidad del conocimiento conspirativo, ¿de acuerdo? No solo describir cómo se producen las conspiraciones, que es una cuestión sociológica, antropológica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Al decir que me intereso por la dimensión epistémica, señalo, os lo comento ya, que existen otras dimensiones, pero yo me interesaré solo por esta y en una muy menor medida, por descontado, también en la histórica, porque es necesaria, ¿no? Pero no me interesaré ni por la dimensión estética ni por la literaria, y eso por descontado que se puede estudiar. Quiero decir, hay multitud de textos relevantísimos en la historia, en nuestra historia, ¿no?, que tratan sobre conspiraciones o que las implican, ¿no? Dando a veces incluso carta de naturaleza al conspiracionismo. Puedo poner dos ejemplos, no son los ejemplos por descontado más importantes, pero pensemos, por ejemplo, la saga Dune, ¿no?, en la que en el corazón de todo aquello hay una conspiración galáctica, ¿no?, para mover casas y cuestiones genéticas y eugenésicas, y todo eso es una conspiración. O
un intento de conspiración, de conspiración de uno mismo, de una cosa decadente, que es La conjura de los necios, ¿no? De John Kennedy Toole, en la que el protagonista, Ignatius Reilly, bueno, en determinado momento pretende él mismo conspirar contra el mundo y montar una especie de partido de homosexuales que gobierne todo. Bueno, es un disparate de novela, bueno. Entonces, no me centraré en la dimensión ni estética ni literaria y tampoco en la dimensión política. Yo sé que esto puede generar como algún aspaviento. No voy a analizar conspiraciones concretas, sino la dimensión, digamos, estructural y epistémica de estas. Por lo tanto, por ejemplo, el escándalo de las bacanales del que nos habla Tito Livio o los protocolos de los sabios de Sion, que quien no lo haya leído, pues es literatura de ficción. No sé si decir recomendable, pero bueno, ¿no? Es decir, que está ahí, que ha tenido mucha repercusión y que desde luego que la transmisión que ha tenido ese texto es una auténtica locura. No voy a tratar, digo, esas dimensiones, así que no voy a hablar del Código Da Vinci, ¿vale? Ahora bien, que marque esta exposición en la epistemología, en particular en la epistemología social, significa que analice los fenómenos, digamos, de las teorías de la conspiración dentro de la reflexión filosófica sobre el conocimiento, ¿no? Es decir, la epistemología es eso, es la teoría del conocimiento, ¿no? La gnoseología, dicen algunos, ¿no? Ahora bien, le añado el adjetivo de social, no solo epistemología. ¿Por qué? Pues bien, recientemente la teoría del conocimiento ha experimentado un cambio. Este cambio es el de analizar o dar cuenta, ¿no?, del sujeto epistémico, que es el sujeto que conoce, ¿no?, en un medio social. Así, ya no nos preguntamos, ¿no?, qué es el conocimiento, ¿no?, sino, por ejemplo, cómo se transmite o cómo se produce grupalmente, si es que se produce grupalmente, ¿no? O preguntas más aplicadas, ¿cómo afectan los prejuicios raciales o por razón de género, ¿no?, a la transmisión y o producción de conocimientos, ¿no? O cuándo una institución es fiable, cuándo podemos fiarnos de un experto, en qué consiste un experto. La noción de experto es profundamente social. Un experto no es experto él mismo y ya está en su casa. Es experto respecto de un público lego. Entonces, ¿qué es un experto? ¿Qué es un no experto? ¿Qué es un pseudoexperto? Estas son las preguntas, digamos, de la epistemología social, ¿no? ¿Cuándo una voz de un experto es relevante? ¿No? ¿En qué dominios puede haber experiencia o pericia y en qué dominios? ¿No? Todas esas son las preguntas, digamos, de la epistemología social, ¿no? Esto implica, eh, concretamente, ¿no? Esto implica variar la cantidad del sujeto epistémico. Esto es, hacer que el sujeto de conocimiento ya no sea el individuo en soledad, ¿no?, sino el grupo, la comunidad, se me ocurre, la nación, no sé, la pareja, ¿no? Podrían darse muchas combinaciones. Entonces, la cuestión simple es que varía la cantidad en el sentido de que el sujeto epistémico siempre será sujeto epistémico más uno. Y este más uno, o más n, siendo n mayor que uno, o igual. Entonces, tiene que haber como mínimo dos sujetos epistémicos. Y a partir de ahí ya emerge la epistemología social y ya empiezan a surgir los problemas que interesan a la epistemología social. Pues bien, en ese contexto, digamos, institucional, es en el que yo voy a comentar o voy a analizar estos fenómenos. Bien, vamos con las distinciones necesarias. Veamos. Una conspiración, lo entenderemos esto como con la ruta, digamos, que nos da el lenguaje ordinario. Esto es prácticamente una distinción de diccionario, ¿eh? Entonces, es un entendimiento o acuerdo secreto, esto es importante, no puede ser público, ¿no?, porque si no, menuda conspiración de... Bueno, entonces, tiene que ser un entendimiento secreto contra alguien o algo, ¿eh? Es importante que una conspiración
sea primero secreta, esto es una condición sine qua non, y que sea contra. Porque si no tiene esta negatividad, una conspiración pierde peso, ya no la denominamos conspiración. Es verdad que existe un uso lingüístico en el que podemos hablar y no nos resulta extraño decir, por ejemplo, esto de conspiró en mi favor, ¿no? Pero ese parece que es un uso derivado, residual, ¿no? ¿Por qué? Porque conspiró en mi favor haciéndole el mal a otro. O puede que no le hiciese el mal, pero parece que esa noción de contra, esa negatividad es fundamental. Incluso si no lo es, tampoco quiero comprometerme y no quiero ser normativista, digamos, de diccionario en esto. Si podemos pensar en conspiraciones a favor sin que sean en contra de nadie, perfecto. Yo me voy a centrar en las que sí son en contra de alguien. ¿De acuerdo? Bien, se da la circunstancia de que las conspiraciones existen. ¿De acuerdo? Esto lo sabemos. No, además, algunos de ustedes serán también conspiradores, habrán hecho alguna vez alguna conspiración contra algún amigo o contra, bueno, o un enemigo o algo. Es decir, las conspiraciones existen. Y las conspiraciones políticas, por descontado que existen. Conocemos a cascopor, quiero decir, sabemos que existe el tráfico de influencias, sabemos que existen las operaciones secretas y que hay élites secretas ahí ocultas que deciden cosas y nos exponen. Y conocemos casos históricos en los que esto ha ocurrido. O incluso podemos sospechar que eso está ocurriendo ahora, ¿no? Con la filtración de los papeles de Epstein y tal, que de esto a ver si después comento una ligerísima cuestión. Que yo creo que es de interés. Conspiraciones, la de las idus de marzo para asesinar a Julio César, por descontado, eso existió. O la conspiración para derrocar, asesinando al emperador también Calígula. Me pongo en términos de Imperio Romano porque eran conspiradores las 24 horas del día. Pero con esto quiero decir que existen y que históricamente es constatable que han existido. Por lo tanto, tenemos que centrar claramente cuál es la noción de que queremos manejar, ¿de acuerdo? Porque se diferencia el mero conocimiento de que ha habido conspiraciones de el conspiracionismo, ¿de acuerdo? El conspiracionismo es ambiguo, ¿de acuerdo? El conspiracionismo es ambiguo porque se puede entender tanto, esto está en la literatura sobre las teorías de las conspiraciones, ¿de acuerdo? Se puede entender tanto como la producción de conspiraciones como la suposición sistemática de conspiraciones. Yo me voy a centrar en el conspiracionismo que supone sistemáticamente conspiraciones. No voy a analizar el conspiracionismo de los que conspiran y hacen golpes de Estado y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es decir, yo me voy a centrar en el conspiracionismo que supone, en el conspiracionismo que intenta ser una forma de conocimiento, no una forma de acción. Cuando esa suposición se articula, obtenemos una teoría de la conspiración. ¿De acuerdo? Bien, el conspiracionismo en su fórmula, digamos, en su forma de suposición, es lo que constituye, digamos, la cosmovisión conspiracionista. Y esta es la noción de conspiracionismo, ¿de acuerdo? La noción de un conspiracionismo como una cosmovisión, es la que yo creo que hoy en día, digamos, goza de vigencia, ¿no? De prestigio como vigencia. Y señalaba antes la cuestión de que sabemos que existen, sabemos que han existido, etcétera, etcétera, porque existe un prejuicio lingüístico que centra algunos debates en la academia sobre la cuestión de las teorías de la conspiración, y es que existe un prejuicio lingüístico, ¿no? Porque la frase teorías de la conspiración connota algo negativo, irracional, indeseable, que no lo queremos tener cerca, no nos queremos dar a las teorías de la conspiración si queremos pretender o tener un, digamos, estado mental normal y sano, ¿no? Como digo, que hay conspiraciones reales, pero decir de alguien que se alberga, cree en una teoría de la conspiración, parece que eso ya es una forma de descrédito, ¿no? Porque esta frase, digo, denota algo negativo. Quiero matizar, sin embargo, ¿no? Nuevamente, que
Bueno, mi visión es que este prejuicio lingüístico es, digamos, no sé si decir, adecuado. Quiero decir, mi visión del conspiracionismo ya lo he anticipado, es negativa, ¿de acuerdo? Porque yo lo entiendo como como una cosmovisión epistémicamente degradada y deficitaria, ¿de acuerdo? Eh, hay autores, ¿no? Que sin embargo observan que el valor social y político del conspiracionismo pues tiene un cierto punto positivo, ¿no? Porque genera comunidades. Sí, bueno, es decir, no me parece un argumento razonable para aceptarlo, pero bueno, simplemente lo comento, ¿no? Eh, eh, el estudio de las conspiraciones lo relego, digamos, a la deviant epistemology, ¿no? A la epistemología desviada, ¿no? Porque es una noción, bueno, los conceptos que manejan los conspiracionistas y tal, me parece que son eso, epistémicamente degradados. Sé que decirlo así es fuerte, pero lo evidencio precisamente para que se perciba mi inclinación y sé que pues, los amigos del programa fuerte de la sociología, los seguidores de Barry Barnes y de David Bloor y en menor medida quizás también los de Bruno Latour condenarían mi propia condena, pero yo me posiciono ahí para que se tenga claro. Entonces yo me sirvo normativamente o con fines normativos de estos conceptos, no definitivamente, y es por ello por lo que ya desde el principio evidencio mi oposición, ¿no? Bien, hay una serie de conceptos derivados, ¿no? Uno que es prácticamente un neologismo, el conspiranoicismo, ¿no? Que es la dimensión paranoica del conspiranoicismo, ¿no? Cuando el principio de realidad ha cedido, se ha difuminado, ¿no? Hay otra noción, la de conspiritualidad, una noción extraña, ¿no? Pero que tiene que ver con la dimensión religiosa, fundamentalmente religiosa, del conspiracionismo, pero en esto hay una ambigüedad, porque hay ocasiones en las que la conspiritualidad se entiende como la dimensión religiosa del conspiracionismo, que es la manera en la que yo lo entendería, y por tanto, eh, simplemente diría, el conspiracionismo tiene una dimensión religiosa y ya está, ¿no? No necesitaría más término, pero hay veces en las que se habla de la conspiritualidad como la hibridación del conspiracionismo con la espiritualidad. Por ejemplo, con las tendencias New Age, ¿no? Y sobre esto hay bastantes movimientos conspiradores o que albergan teorías de la conspiración que mezclan esas teorías de la conspiración con la fórmula típica es la de quieren generar un cambio de pensamiento, quieren generarnos una bajada del nivel de conciencia, este tipo de jerga, ¿no? Por ejemplo, quizás algunos de ustedes lo conozcan, ¿no? El movimiento Zeitgeist, ¿no? No estoy diciendo que el movimiento Zeitgeist sea una secta ni nada de esto, no, no. Simplemente que hay una tendencia a algunos miembros incluso destacados, ¿no? a la conspiritualidad, ¿de acuerdo? Y finalmente, una noción que tampoco voy a tratar demasiado, ¿no? Porque me parece que es terminológicamente gratuita, pero esto aparece en la literatura y por tanto creo que es importante comentarlo, y es el de la conspiratocracia. Y esto es pues el gobierno de las conspiraciones, ¿no? No solo de los conspiradores, sino de las conspiraciones. Esto es el sometimiento de lo gubernamental, de lo político, de lo bélico, de lo importante, ¿no? A las conspiraciones. Este tipo de noción, la noción de conspiratocracia, paradójicamente ya tiene de por sí un elemento conspiranoico, porque pensar que lo que rige la historia son conspiraciones, ya no es que tú creas en las conspiraciones que mueven la historia, es que crees en una conspiración máxima, ¿no? Que se va sustituyendo, por así decirlo, ¿no? Que tiene una forma de conspiración, pues la razón en la historia es una razón conspiradora, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero yo no voy a desarrollar conspiratocracias eh, porque, porque es que no creo que nadie sea capaz de hacerlo. Es decir, es una noción que sirve como para explicar algunas tendencias, ¿no? Pero que tiene poco peso, yo creo. Entonces, bien.
El marco explicativo que yo voy a defender es, como anticipé, el de el surgimiento, ¿no? El auge del espíritu negativo, ¿no? El prestigio actual de este conspiracionismo se debe al espíritu negativo. Bien, esta noción de espíritu negativo la acuño yo, ¿no? En paralelo a lo que Comte en el 1844 y antes, ¿no? Ya había señalado como el espíritu positivo. Incluso digo en 1844 porque es cuando publica el discurso sobre el espíritu positivo, ¿no? Texto en el que él propone, ¿no? Una forma filosófica en la que limitando nuestro conocimiento a lo fenoménico, no a lo que está más allá de los fenómenos, ¿no? Eh, quedándonos en ese tipo de conocimiento, que es lo que él denomina como el sentido, digamos, de la ciencia o el interés de la ciencia, ¿no? Se logre, ¿no? Quedándonos ahí, se logre transitar de la ciencia a la filosofía y de la filosofía a la religión, ¿de acuerdo? Y por descontado que hay un, todo un programa, no sé si decir, ¿no? Religioso detrás de la filosofía de Comte, no solo en su propuesta religiosa, sino en su propia interpretación de la ciencia y de su teleología, digamos, filosófica, ¿no? Entonces, eh, digo, el positivismo fue la fe en la ciencia, ¿no? Es el movimiento, ¿no? Que interpreta que el interés, la fe, el interés o la ciencia puede ser el motor, digamos, de esa teleología inmanente o del desarrollo de la historia, ¿no? O que lo debe ser, normativamente, que lo debe ser. Entonces, yo interpreto el espíritu negativo como la pervivencia vacía, vacía de esa fe. Porque si se quiere decir se quiere decir sí a la ciencia, ¿no? Lo que tengo, se quiere decir sí, se quiere afirmar el poder de la ciencia, pero ignorándola por completo, pero dejándola de lado, sin su método, sin su comunidad crítica. Porque la ciencia es una empresa colectiva, esto lo estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, pues el espíritu negativo es lo que ocurre cuando se disuelve la comunidad, pero el espíritu, digamos, de que lo que hay en la realidad es la ciencia, cuando podemos reducir lo real a lo científico, cuando creemos que esa reducción es la adecuada, pero nos hemos cargado todo el resto de esas tendencias, digamos, positivistas, entonces lo que surge, lo que emerge, es esto que denomino yo el espíritu negativo. Es importante, o pretendo destacarlo así, porque, porque el conspiracionismo no es anticientífico, ¿de acuerdo? Eh, sobre esto hay discusión, ¿de acuerdo? Es decir, porque o evidentemente la palabra anticientífico puede ser muy pesada, ¿no? Pero a lo que me refiero es que más que anticientífico es científicamente infeliz, ¿no? Porque no logra que sus teorías o sus intereses, pues interesen, por así decirlo, ¿no? Sus teorías son, esto es un lugar común, eruditas, informadas, extremadamente complejas. Hay teorías de la conspiración que aprenderlas es dificilísimo, quiero decir, eh, pero bueno, un ejemplo rápido, ¿no? Es decir, naturalmente que una persona que tenga una inclinación, lo diría así, terraplanista, se las verá, le resultará muy difícil, ¿no? Es decir, lidiar con la realidad y necesitará muchas teorías para explicar muchísimas cosas que ocurren en la realidad, hasta el funcionamiento de un GPS. Bueno, pues que hay gente que cree en una máxima ocultación de la forma de la Tierra, eh, y si crees en ello, si crees de verdad, debes satisfacer muchas necesidades explicativas. Entonces se generan macroteorías conspirativas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que esa erudición es, en mi opinión, disparatada y absolutamente anómica, es decir, rompe con todas las normas de la investigación y con todas las normas prudentes de gestión de la evidencia y de razonamientos inductivos y de no uso, digamos, de razonamientos incorrectos o falacias. Entonces, por así decirlo, el conspiracionismo imita la forma de la ciencia, pero no su sustancia. ¿De acuerdo? Eh,
que no sea anticientífico es objeto de debate, ¿de acuerdo? Es algo discutido. Existe un modelo, el modelo Hofstadter, que se debe a Richard Hofstadter, el historiador del Congreso, ¿no? Estadounidense y tal. Eh, Richard Hofstadter publicó el célebre The Paranoid Style in American Politics, publicado en el 64, ¿no? En el que establece que hay una suerte de búsqueda ansioso-paranoica, compulsiva, erudita, ¿no? En el conspiracionismo, ¿no? O en lo que él señalará como las conspiraciones, ¿no? El surgimiento de las conspiraciones que él en determinado momento señala que están sobre todo vinculadas al auge de lo que él dice el pseudoconservadurismo, es decir, básicamente el Partido Republicano de su época, ¿no? Entonces, él sitúa, ¿no? Richard Hofstadter sitúa este elemento ansioso paranoico, ¿no? Pero erudito, pero que aspira a ser científico, ¿no? Como requisito de las teorías de la conspiración. Y esto os digo, es un lugar común, ¿no? Barkun, por ejemplo, en su texto del 2003, Una cultura de la conspiración, señala pues, que ese interés científico debe darse en, digamos, tres parámetros, ¿no? Que son los tres grandes parámetros de las teorías de la conspiración, ¿no? Que son que todo está conectado, ¿no? Que todo está premeditado y que nada es lo que parece, ¿no? Ahora bien, esto no lo creen todos, ya os digo, hay discusión, porque, por ejemplo, Cass Sunstein, que es también un estudioso de la conspiración, dice que un conspiranoico no es que sea especialmente filociencia, más bien es una persona absolutamente incapaz de gestionar la evidencia, lo cual hace que debamos incluso sentir un poco de lástima, ¿no? Esto es también un debate actual porque parece que hay cuestiones psicológicas profundas de fondo en el conspiracionismo, de fondo. Eh, entonces, pues claro, si uno no es culpable de su mentalidad conspiranoica, bueno, el trato que debemos llevar a cabo, digamos, el trato que debemos brindarle al conspiranoico es diferente, ¿no? Porque si no seríamos gente cruel. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora surge el conspiracionismo? ¿No? O surge el conspiracionismo, digamos, como con este prestigio, con esta vigencia, ¿no? Con esta vigencia. Eh, tres causas entrelazadas, digamos, ¿no? Es decir, esto de decir entrelazadas viene a decir que están relacionadas causalmente de alguna manera, pero que no es preciso dilucidarlo aquí, por descontado. La primera causa es mm, el vaciamiento ilustrado, ¿no? El vaciamiento ilustrado en el sentido en el que Jack Gadamer, ¿no? En Verdad y Método, en los 60, y Hegel, que el profesor Jaume os ha hablado de Hegel, ¿no? Pues ya Hegel, en la fenomenología del espíritu o en otros textos, ¿no? Ya comentaba que la ilustración era un movimiento como, que podríamos decir nosotros, nihilista, ¿no? Es decir, que porque la ilustración al criticarlo todo se queda sin mundo, se queda en un impulso crítico, pero vacío, que ya no tiene objeto que criticar, ¿no? Es decir, hemos deshecho todo lo que teníamos alrededor nuestro y ya pues no queda nada. Entonces, ese impulso de la ilustración, cuando el mundo está lleno, pues es sano, ¿no? El sostenerse en la crítica. Pero cuando el mundo se ha vaciado y nada tiene aparentemente ya relevancia, cuando ni los valores valen nada, entonces con lo que nos encontramos es una suerte de escepticismo sin contenido, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que el conspiracionista, heredero, digamos, de este vaciamiento de la creencia, ¿no? De esta duda metódica que son dogmática, ¿no? El conspiracionista duda de todo, es un sujeto que tiene la virtud intelectual, habrá que romper alguna lanza por él, ¿no? Tiene la virtud intelectual de una fuerte autonomía, ¿no? Aparentemente, pero es una autonomía un tanto extraña, porque es la duda absoluta, ¿no? Es decir, duda de todo excepto de su propia duda. Lo que era lo mismo que decir excepto de sí mismo. Entonces, eh, esto
esto del vaciamiento ilustrado nos debe hacer pensar también en una expresión, yo creo que feliz, incluso más feliz de lo que el propio autor de esta expresión la consideró, que es la expresión de Ortega, ¿no? De que la fe del hombre moderno es la ciencia. Porque si el hombre moderno, que decía Ortega, ¿no? Se relaciona con la ciencia como si fuese, ¿no? Como si fuese su objeto de creencia, de fe, de real fe, entonces se relaciona de una manera muy emotiva, se relaciona de una manera muy intensa, ¿no? La fe no es solo una creencia, es algo más, ¿no? Entonces, si la fe del hombre moderno es la ciencia, pero resulta que esta ciencia se ha vaciado, lo que tenemos es una especie de impulso dogmático, de impulso de creencia enloquecida, que es a la vez una suerte de creencia vacía, ¿no? Esto es lo que quería señalar. Entonces, la siguiente causa es la caída de lo que podemos denominar el último gran metarrelato. Esta expresión del último metarrelato, ¿no? Que es la ciencia, ¿no? Este último gran metarrelato es una expresión que me sugirió el profesor Hernández Pérez, aquí de la Universidad de La Laguna. Pero yo creo que es una expresión feliz. Ahora comentaré una serie de cosas al respecto. Pero debemos observar que esta noción de metarrelato es una noción filosóficamente bueno, defendida, ¿no? Pues por Jean-François Lyotard, ¿no? En La condición postmoderna, si mal no recuerdo, publicado en el 79, ¿no? Y refiere a grandes narrativas, los metarrelatos son grandes narrativas que son sistemas morales con una utopía, ¿no? Es decir, pues el cristianismo tiene la utopía del cielo, ¿no? El marxismo tiene la utopía de la revolución, ¿no? Y de la felicidad en el fin de la historia o tal. Bueno, hay muchas más utopías, por descontado. Se puede criticar, ¿no? Que la ciencia no vale como metarrelato porque no es un sistema moral y no hay una promesa implícita. Pero yo aquí me quiero mojar. Yo creo que la ciencia sí es una moral. Mm, Creo que la neutralidad axiológica de la ciencia es un mito y esto creo que la filosofía de la ciencia lo ha mostrado suficientemente, ¿no? Es decir, hay políticas de la ciencia en la propia ciencia y ya no solo es que es un sistema moral, ¿no? que aparenta neutralidad axiológica, neutralidad valorativa, pero que está axiológicamente cargado. Ya no solo es un sistema moral, sino que además tiene una promesa implícita, porque investigamos y pensamos científicamente por algún motivo. Y este motivo, y esto decirlo delante de al menos no sé, un gran especialista en Descartes es peligroso, pero la promesa de la ciencia, la utopía de la ciencia es hacer del hombre el amo y señor de la naturaleza. Y esto viene a significar liberarnos de las desdichas de nuestra corporalidad, no sé, es decir, hacernos inmortal o al menos que los catarros no nos duren 2 semanas, como me ocurre a mí siempre. Entonces, esa sería, digamos, la cuestión, ¿no? Y este último metarrelato, ¿no? Cae por diferentes causas, se puede señalar, ¿no? La incompletud, digamos, de la rebelión de las masas, ¿no? De la exigencia del sujeto masa, ¿no? Del sujeto político que es la masa, de satisfacer, digamos, el nivel intelectual de los tiempos, que diría Ortega, ¿no? O incluso podemos hablar de un fracaso de los proyectos que a partir de la Segunda Guerra Mundial pretenden democratizar el conocimiento, ¿no? Es decir, ha habido diversos programas o diversas visiones o perspectivas sobre cómo democratizar el conocimiento, ¿no? Si debe ser alfabetización, si debe ser un acercamiento a la desconfianza en la ciencia o si debe ser una ciencia participativa lo que se proponga. Ha habido diversos proyectos. Siempre siguen en marcha porque generación tras generación tenemos que seguir educándonos todos a todos, pero parece que si hay un auge de ignorancia voluntaria, ¿no? Y de desinformación, digamos, prosumida, que viene a significar producida y consumida a la vez, ¿no? Si hay desinformación prosumida, eh, parece que los proyectos de democratización, pues, en algo han fracasado, pero bueno, sigue siendo loable el esfuerzo por descontado.
Entonces, la tercera causa es la de la inestabilidad, digamos, ontológico-existencial, ¿no? Que esto es un lugar común en la sociología actual, ¿no? Ulrich Beck, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? También. O Niklas Luhmann, incluso, ¿no? Y es que es un lugar común decir que vivimos en sociedades del riesgo, ¿no? Sociedades que arriesgan nuestra existencia, en la que nos va la vida en sociedad. Y esto es muy importante. El riesgo surge, ¿no? Surge incluso como objeto de estudio recientemente. Bueno, ya no tan recientemente, pero suficientemente recientemente como para que sea correcto decir que es reciente. Eh, eh, y debemos distinguir, digo, el riesgo, ¿no? Respecto del peligro. Porque el riesgo implica un cierto tipo de agencia humana o de responsabilidad humana, mientras que el peligro es natural. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, ¿no? Yo estoy aquí en Tenerife y pues ahora el Teide está sacando humo y estas cosas, ya sabéis. Entonces, con terremotos y tal. Entonces, que el Teide entre en erupción es una catástrofe, es un peligro, podríamos decir, ¿no? Pero aquí no hay agencia humana, no hay nadie ahí lanzando cosas, no sé, no hay nadie haciendo nada para que entre en erupción. Otra cosa será la gestión, eso sí que es un riesgo, es una cuestión política. Montar una central nuclear en medio de, pues yo qué sé, de Palma de Mallorca, ahí en las Ramblas o en el Born, eso es un riesgo tremendo, ¿no? Las centrales nucleares son arriesgadas y encima hacerlo ahí, pues más arriesgado. Bueno, si queremos hacerlo sin asumir demasiados riesgos, ¿no? Lo haríamos pues en una zona en la que no viva gente, ¿no? O en un enclave con, pues, con otro país, como hacen algunos países y tal. Entonces, eh, como digo, esto es un lugar común, ¿no? De vincular la inestabilidad ontológico-existencial con el surgimiento, digamos, de eh, de las conspiraciones, ¿no? Y con esta sensación como de vacío científico, ¿no? De este mal interés por la ciencia, ¿no? Hay autores, por ejemplo, Steve Aupers, ¿no? Que lo han trabajado, ¿no? En el que las teorías de la conspiración surgen como respuesta a una desconfianza generalizada en la sociedad, ¿no? Con datos, digamos, conspiranoicos o tal, ofrecen seguridad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si lo que nos acontece en la vida, si los desastres que nos acontecen son por agencias naturales, pues nos queda poco. Pero si los responsables son un grupo de 3 o 4 masones, o de 2 Rosacruces, o de 4 templarios, los podemos señalar nombre y apellido y saber contra quién tenemos que ir. Es una forma de ordenar el mundo, es una forma de simplificar lo complejo. Es una forma, por así decirlo, de volver a confiar, ¿no? Esto lo diría Luhmann. Eh, claro, pero es que es una forma falsa, es una forma epistémicamente degradada. Bueno, pero ahí puedes... ¿De acuerdo? Bien. Pasemos a lo que denomino la arquitectura epistémica del conspiracionismo, ¿no? Bien, observemos que voy a hablar ahora simplemente de la dimensión, digamos, del contenedor social, ¿no? ¿Dónde se da el conspiracionismo? ¿No? El conspiracionismo no es un error individual, es decir, por descontado que un sujeto epistémico solitario puede conspirar, pero el conspiracionismo, su relevancia no está en lo que un sujeto aislado piense o diga, ¿no? Esto no tiene relevancia. Además, no creo que ese sujeto ni tan siquiera pudiese empezar a existir, sino que el conspiracionismo es un hecho social que requiere estructuras epistémicas específicas, ¿de acuerdo? Y yo me centraré en dos. La primera, la noción de cámara de eco, ¿de acuerdo? Y para mi análisis voy a basarme en el estudio que Chin Yu en un artículo bastante conocido, ¿no? De 2020 titulado Echo Chambers and Epistemic Bubbles. Bueno, me voy a basar en su estudio. Y para dar cuenta de lo que es una cámara de eco, es muy útil, ¿no? Comentar también la noción de la burbuja epistémica, ¿no? Bien,
Fundamentalmente son estructuras epistémicas deficitarias, ¿de acuerdo? Esto es importante. Esto significa que son regularmente fallidas o defectuosas en su función de gestión del conocimiento o del testimonio. Hablo de testimonio y es muy importante hablar aquí de testimonio, ¿de acuerdo? Porque lo que distribuyen o lo que se distribuye, ¿no?, en las cámaras de eco o en las burbujas epistémicas no es conocimiento de primera mano, no es la evidencia que uno tiene sobre algo, no. Lo que se distribuye es la evidencia de la que aparentemente otro u otros nos informan, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, en un perfil de Twitter o en un foro, yo qué sé, un grupo de Facebook o algo así, ¿no? Lo que importa ahí no es lo que importa es la información que recibimos, no la que producimos, ¿no? Entonces, eh, el déficit del que adolecen estas estructuras epistémicas es el de desatender a ciertas voces autorizadas o relevantes, es decir, digamos, el sujeto epistémico que está en una burbuja epistémica o en una cámara de eco, pongamos que es un lego que desatiende la voz del experto sobre un tema determinado, ¿de acuerdo? En el caso de las burbujas epistémicas, esa desatención es accidental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, observemos que todos tenemos un determinado punto de vista político, ¿no? Somos de derechas o de izquierdas o de centro, ¿no? Y esto afecta a nuestras interacciones en la red, esto es bien conocido, ¿no? La algocracia que se dice, ¿no? El algoritmo, el mito, no sé qué. Bueno. Entonces, condicionadas por nuestra orientación política y estas interacciones retroalimentan nuestro consumo, ¿no? Lo condicionan. Entonces, es más común que un perfil de izquierdas sea seguido por gente de izquierdas, ¿no? Que por gente de derechas, ¿no? Y así, generalizando, se constituye pues una burbuja epistémica. La izquierda con la izquierda, la derecha con la derecha, el centro con el centro. Pensado esto en términos de orientaciones políticas, ¿no? Esto, así pensado, puede ser una distinción incluso grosera, ¿no? Pero si lo pensamos temáticamente, la cosa ya cambia. Por ejemplo, si yo tengo una inclinación turismofóbica o turismofílica, querré informarme con fuentes que me den la razón, pero no porque yo sea un sujeto egoísta o un sujeto epistémicamente irresponsable, sino porque me interesa legítimamente, defender mi visión del mundo. Sin embargo, un efecto colateral de ese legítimo robustecimiento de la visión del mundo de uno es el silenciamiento accidental de otras voces autorizadas, ¿no? Si por ser izquierdas yo solo leo El País o el Diario.es, habrá noticias relevantes del mundo o el ABC, pues que me pierda, ¿no? Esto es en lo que consiste una burbuja epistémica. Y este es el modo en el que aproximadamente pues, se generan. ¿De acuerdo? Filosóficamente nos podemos preguntar, ¿no?, si podemos permanecer en varias burbujas de eco, perdón, en varias burbujas, y en qué medida son permeables a la realidad exterior, ¿no? Si un sujeto emburbujado, ¿no?, observa la realidad o la observa con demasiadas lentes, ¿no? Podemos preguntarnos si una burbuja se deshace sola o hay que pincharla, ¿no? Si implica una suerte de acción política o si podemos arrastrar a un sujeto así encerrado. Son las preguntas que nos podemos hacer. Sin embargo, sean cuales sean las respuestas que demos, parece que las cámaras de eco son otra cosa, ¿vale? Y además son otra cosa bastante más peligrosa, porque el vicio de las burbujas epistémicas, el vicio epistémico, no es accidental. En las burbujas epistémicas no se alcanza la verdad o se ignoran hechos relevantes por accidente, ¿no? Y esto es malo. Pero parece que será peor si este descarte de lo relevante sucede por un silenciamiento activo. Si eso es así, al menos pues será más vicioso, ¿no? Será peor, será más vicioso. Pues bien, eso es precisamente lo que ocurre en las cámaras de eco. Las burbujas epistémicas nos informan de las limitaciones, ¿no?, y de los males de los que adolece nuestra estructura atencional, ¿no? No podemos estar en todo y accidentalmente siempre quedan y siempre quedarán cosas fuera. Pero las cámaras de eco son un dejar fuera deliberadamente,
¿no? No son una estructura accidental, esto es importante, sino que surgen con un propósito, ¿no? Son estructuras de silenciamiento, de desconfianza, de máxima sospecha. Junger incluso habla de desprestigio o descrédito, ¿no? Estructuras de descrédito. Sí, son estructuras de descrédito. Debo destacar, disculpadme, ¿no? Que Jugen analiza casos muy radicales cuando analiza el caso de la cámara de eco. Para él, la cámara de eco por excelencia, ¿no? Lo ejemplar, lo paradigmático, es la de un sujeto sectario, ¿no? Pero quizás ese sea un caso demasiado radical. Creo que tan pronto como emergen actitudes de descrédito de contenidos epistémicos, ¿no? Que descartamos un conocimiento por razones no epistémicas, sino por razones políticas, personales, sociales o lo que sea, si las razones que esgrimimos no son epistémicas, si descartamos un conocimiento, una información, no por lo que es en sí misma, sino por quien lo dice, o por el grupo al que pertenece que lo dice, o por el contexto, tal, entonces ya estamos empezando a observar una cámara de eco. No importa, no importa ya estar en una secta, sino que todos estamos en peligro. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esa estructura de silenciamiento puede ser más o menos atroz o más o menos solipsista, pero ya está operando, ¿vale? Entonces, eso es importante. Eh, bien, hay otra noción que es mucho más peculiar, pero simplemente para completar la tríada, digamos, de nociones, ¿no? De Juyen es interesante comentar, y es la noción de isla epistémica, ¿no? La isla es una cosa mucho más peliaguda y veréis que tiene también relevancia, ¿no? La isla epistémica es un dominio, es un espacio, ¿no? En el que el testimonio del experto, la voz relevante, escasea o simplemente no se da. Eh, puede suceder, ¿no? Que un dominio sea para alguien en algún momento absolutamente fundamental, pero que no haya experto. Pues bien, esa soledad epistémica puede igualar todas las voces que recibe, aunque esté solo, todas las voces que cree que le pueden decir algo, ¿no? Entonces, sepan esas voces algo o no sepan, parece, esto es un lugar común en las teorías en los estudios de la conspiración, parece que las teorías de la conspiración tienden a surgir en el seno de las cámaras de eco, ¿de acuerdo? Ese es el contenedor de las cámaras de eco. Sin embargo, pueden surgir también en entornos que son islas epistémicas, ¿de acuerdo? Y ahora, permitidme añadir una dificultad respecto de estas nociones, y es que las teorías de la conspiración suelen hablarnos de hechos, ¿no? Por ejemplo, que haya reptilianos demoníacos en el gobierno, ¿no? Esto es un juicio de hechos. Es decir, esto puede ser verdad o puede ser absolutamente falso, ¿no? Pero es verificable. Podemos ir y ver si hay reptilianos demoníacos. Sin embargo, no es extraño que expresen realidades empíricamente incomprobables, ¿no? Os voy a comentar más tarde la teoría del adrenocromo, ¿vale? Que veréis que tiene un mecanismo de defensa contra la falsación y esto es importante, ¿no? No es extraño, digo, que expresen realidades empíricamente incomprobables y aún peor, ¿no? Que expresen sensibilidades, afectos o gustos, ¿no? O preferencias. Porque la verdad, si es que acontece alguna, ¿no? La verdad que acontece en los juicios de gusto es que es algo sobre lo que podemos decir muy poco. Y esto es un problema, porque toda la parte valorativa o axiológica de la suposición de una conspiración queda fuera de discusión. Podemos discutir los hechos, pero los valores parece que se nos van, que se nos escapan de las manos. Entonces, parece que lo único que nos quedaría sería zarandear y decir esto no es lo deseable, esto en lo que crees o esto en lo que por lo que te inclinas no es lo deseable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que existan prejuicios morales o religiosos en el seno de las teorías de la conspiración complica enormemente la cuestión, ¿de acuerdo? Esto teniendo claro. Y respecto del aspecto este de la incomprobabilidad empírica de las teorías de la conspiración, después os comento un pequeño elemento. Entonces, en resumidas cuentas, lo que debemos tener claro es que el conspiracionista no es alguien que no tiene acceso a la información correcta,
¿no? Sino que es alguien que ha aprendido o que ahora ya tiende a desconfiar de esa información correcta por principio, ¿no? Que su déficit es estructural, que los casos en los que hay islas epistémicas serán minoritarios, que lo normal es que el contenedor social del conspiracionismo sean cámaras de eco. Entonces, el siguiente, os he dicho que iba a centrarme, digamos, en dos estructuras epistémicas o en dos hechos epistémicos, ¿no? El segundo hecho, el segundo fenómeno es el que pues, denomino residualidad epistémica, ¿no? Y que tiene que ver con el contenido de lo que se da en las cámaras de eco. Pues bien, eh, em, al hablar de residualidad epistémica, quiero dar cuenta del modo en que peculiarmente funciona, ¿no? La evidencia, ¿no? En el seno de las teorías de la conspiración. En este punto es donde el secreto hace su aparición, ¿de acuerdo? Algo es residual porque es lo que queda una vez se han hecho las operaciones de distribución oportunas, ¿no? Y entonces, ¿no? Si algo es epistémicamente residual es porque no ha sido distribuido, es porque ha quedado ahí pendiente, olvidado, relegado, ¿no? Esas operaciones de distribución son operaciones de publicación o publicitación. Al fin y al cabo, el conocimiento, ¿no? Es una empresa social, es una empresa de publicitación, de publicación, de progreso social, ¿no? Entonces, lo que es residual es lo no publicitado y lo no publicitado es lo que no se ha considerado relevante. Entonces, aparece, digamos, esta noción de relevancia que, como os digo, os diré, ¿no? Es una noción excepcionalmente operativa. De hecho, en filosofía hay incluso toda una tendencia en la pragmática filosófica que pretende dar cuenta de todas las interacciones lingüísticas, incluso diría cognitivas, apelando a la noción de relevancia, ¿no? Pero en este caso, la noción de relevancia resulta interesante para mostrar cómo lo epistémicamente residual puede haber sido considerado irrelevante, ¿no? Sin embargo, lo irrelevante para uno puede ser excepcionalmente relevante para otro. Aquí ya tenemos el problema, porque eh, y esa inversión, ¿no? Esa inversión en la consideración de lo que debería haber sido epistémicamente distribuido está ahí en la raíz, es la raíz del conspiracionismo, ¿no? Observemos que en realidad es una raíz potencialmente virtuosa, ¿no? Es decir, disentir en este aspecto no es intelectualmente nocivo en absoluto. Es decir, oye, no se ha publicitado esto o no se le ha dado prensa a este conocimiento. Tal. El problema viene, ¿no? Cuando los motivos del disenso o los medios del disenso o las justificaciones de ese disenso son una estupidez, que es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, que en el conspiracionismo opere una cierta residualidad epistémica significa que tiende a la extraoficialidad, ¿no? Y la consecución, ¿no? Y a la consecución, digamos, de lo que Todor Christoph, un autor, ¿no? Ha denominado en su texto titulado El conocimiento imposible, ¿no? Y es que la extraoficialidad de esa residualidad epistémica es lo que motiva que no sean pocos, ¿no? Los filósofos de la ciencia los que consideran que las teorías de la conspiración deben diferenciarse de las explicaciones ordinarias de las que acontece, de lo que acontece, digamos, en lo social, ¿no? Que hablan de las conspiraciones, ¿no? Porque esa extraoficialidad y ese gusto por lo residual habla de un gusto por la autoridad epistémica inadecuada, ¿eh? Por la prueba que no prueba nada, por el discurso del que no sabe nada, ¿no? Entonces, hay que destacar que hay gente que esta diferencia no la sostienen, dicen que es un mero perjuicio, ¿de acuerdo? Entonces, yo sí creo que es operativa, porque creo que en general esas explicaciones en realidad son pseudoexplicaciones y que de teoría no tienen nada, sino que son disparates. Pero bueno. Eh, mm, bien. Eh, he comentado esto de la inversión, ¿no? Es decir, esta expresión, digamos, de que lo relevante se ha convertido en irrelevante y tal, digo, puede ser a veces virtuosa. De hecho, hay veces en las que las autoridades epistémicas mienten o son traidoras o lo que sea, ¿no? Pero el problema es que esta desconfianza, el conspiracionismo la convierte en dogma, ¿no?
Lo extraoficial, ¿no? Las fuentes de investigadores independientes, este tipo de jerga, ¿no? Son lo verdadero por el mero hecho de ser extraoficial o por investigadores independientes, he dicho, ¿no? Entonces, así lo que se genera es una estructura de autoridad epistémica invertida y siempre acrítica, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, es un problema. Pero con la gestión de la surge, aquí denomino, digamos, el milagro conspiranoico, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de la evidencia. ¿Eh? Bien, observemos eh, eh, esta teoría del anócromo que os comentaba. Porque cuando no hay expertos el problema es otro, ¿no? Pero cuando sí hay expertos y cuando la oficialidad no es traidora, ¿no? El residualismo denota un gusto por el destartalamiento de la evidencia, ¿no? Observemos, digo, el caso de la teoría del adrenócromo, que es una sustancia natural que por diferentes ficciones se ha identificado con el elixir de la eterna juventud. Su síntesis es posible en laboratorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, aunque es posible que una voz experta, reconocida, ¿no? O varias, muchísimas, den cuenta de la síntesis del adrenócromo y de la inconsistencia de que sea la verdad, del verdadero elixir de la eterna juventud, ¿no? Entonces, a pesar de esto, hay quienes creen que esta sustancia es sintetizada y consumida directamente del páncreas de niños violados. Sobra decir, y más aún en el contexto de los papeles de Epstein y tal, sobra decir que quienes la consumen son la élite mundial, ¿no? Esta teoría de la conspiración, no sé, pederasta, se basa en un residualismo y un extraoficialismo patente, ¿eh? Pero es que además ninguna evidencia le resulta satisfactoria. Por una cuestión que yo, es que, bueno, me da la risa, ¿no? El adrenocromo es el elixir de la eterna juventud, de acuerdo. Y parece ser que lo consumen los Clinton. Vale, entonces, ¿por qué están tan viejos? Ah, aquí surge el milagro. ¿Por qué dicen? No, eh, es que lo ocultan. Ocultan su juventud envejeciendo. Es decir, introducen un adoquismo, que se dice, un argumento ad hoc, ¿no? Un añadido para lograr pues, seguir creyendo esa verdad, ¿no? Es decir, mm, bien, eh, este milagro conspiranoico, ¿no? En realidad se debe tanto a la inmunidad a la crítica, ¿no? Esto de camuflan su envejecimiento, este adoquismo, ¿no? Como por el peculiar modo en que se ha seleccionado la evidencia, ¿no? Se habla mucho del sesgo de confirmación de las teorías de la conspiración, ¿no? También de su falta, digamos, de conexión con lo empírico, ¿no? Sin embargo, quizás lo que acontece sea más profundo, ¿no? Porque quizás lo que acontece es un fenómeno que se dice de pareidolia, ¿no? Es un fenómeno pareidólico, ¿no? Que significa que se ven conexiones donde no las hay o que lo que no aparece está apareciendo, ¿no? Es el fenómeno, por ejemplo, de ver caras en el cielo, en las nubes ver cosas o este tipo de... Esos son ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero claro, esto es una pareidolia epistémica degradada, ¿no? Es decir, se ven conexiones donde no las hay y la evidencia se está ordenando de una manera, pues que ya me beneficia a mí porque creo en esto, ¿no? Es decir, de una forma profundamente posverdadera. El resultado, entonces, no es una explicación de un hecho social, ¿no? Es decir, las conspiraciones serían explicaciones en las que el secreto aparece, pero son explicaciones. No, es que lo que está ocurriendo no es una explicación, sino la expresión de una cosmovisión totalmente cerrada y absolutamente inmune a la falsación. Es por ello por lo que se destaca a veces en la, digamos, epistemología de los vicios, ¿no? Esto es Qasim Qassam y bueno, su escuela, ¿no? Que destacan que el perfil del conspiracionista o del conspiranoico, en realidad, es el perfil de un crédulo dogmático, de mente cerrada, cínico y prejuicioso, para el cual la duda no es método, sino dogma. Evidentemente,
Kwasi Casa mucho aprecio a los conspiranoicos no le tiene, ¿no? Se ve en su descripción. Y llego ya a el dilema de la intervención, ¿no? Pero antes quiero comentaros una cuestión que tiene que ver con la función de las teorías de la conspiración, ¿no? Que a mí ayer me puso, digamos, los pelos de punta, porque paralelamente a esta explicación yo ayer estuve en un congreso, ¿no? telemático en Nueva Zelanda sobre las teorías de la conspiración. Y una de las ponencias se dedicaba a explicar cómo las teorías de la conspiración pueden ser utilizadas para ocultar la realidad, para ocultar la verdad, y esto tiene mucha importancia para la cuestión de la intervención, ¿no? Porque obviamente no es que las teorías de la conspiración digan falsedades, sino que pueden ser instrumentalmente utilizadas para ocultar la verdad. Hay una teoría de la conspiración, quizás la conozcáis algunos, que es el Pizzagate, ¿no? Que hablaba de es un disparate absoluto, ¿no? Es decir, una pizzería en la que, pues en el sótano, tú ibas a la pizzería y decías, quiero una algo así, ¿eh? Quiero una hawaiana y te daban una, para usos sexuales, quiero decir, te daban una niña, yo que sé, rubia. Y si decías una carbonara, te daban un puertorriqueño, pues de tal edad. Y si decías dependiendo del tipo de pizza que pidieses, te daban un tipo de niño u otro. Vamos, una cosa totalmente aberrante y que yo de verdad que no acabo de entender por qué, de alguna manera estaba relacionado con el imperio de los Clinton, ¿no? Bien, pues ahora, esto es lo que comentaban en la ponencia que os digo que estuve ayer, pelos de punta porque Epstein parece ser uno de los instigadores de este tipo de conspiraciones. Quiere decir, una persona que tenía una red de pederastia y de tráfico de influencias dio pie a que hubiese gente creyendo en una teoría tal como el Pizzagate, ¿no? Que eso ya es como la conspiración de la conspiración, es una cosa loca. Pero es que tuvo tanta influencia la teoría del Pizzagate que se señaló el restaurante efectivo en el que ocurría y llegó a entrar un señor con un fusil o con una escopeta para buscar a los niños y para liberarlos. Y obviamente no se encontró con nada. Pero es que no ha ocurrido solo una vez. Cuando ocurrió eso, estalló el escándalo, digamos, del Pizzagate, ¿no? Pero es que ha ocurrido varias veces. Los propietarios ya están cansados de poner carteles de que ahí ya no hay niños, que no tienen ni sótano, creo que lo señalaban, ¿no? Porque imagínate, a cada rato los comensales con gentes. Pero bueno, eh, una. Esto puede ser anecdótico, puede ser irrelevante, pero desde luego que una teoría de la conspiración pueda ser utilizada para ocultar verdaderamente la verdad, no para mostrarla o no para expresar una falsedad, por así decirlo, sino que tiene un uso instrumental, nos muestra quizás la relevancia real que tienen las teorías de la conspiración. Y es que, eh, ya os digo, Hofstadter y compañía hablan del estilo paranoico, ¿no? De determinadas políticas, lo señalan en Estados Unidos, pero parece que esto va en aumento, ¿no? O al menos su relevancia, que pueda en aumento, nos tiene que poner en sobreaviso. Y es por ello por lo que hay, digamos, una cuestión abierta, ¿no? Toda una discusión sobre qué se debe hacer, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? La pregunta leniniana por excelencia, ¿qué hacer? Pues hay dos escuelas, digamos, de acción en pugna. Una, difusionista. Deja que hablen. Conspiracionistas. Deja que hablen. Ya se humillarán solos, ¿no? Por ejemplo, lo de hace no mucho hubo un terraplanista que le pagaron un experimento para mostrar que la Tierra era plana, le salieron y el resultado fue negativo. Es decir, eso era un experimento crucial, ¿no? Por tanto, si salía negativo, la Tierra no era plana. Era no plana como mínimo. Podía ser piramidal, podría ser de otra forma, pero plana seguro que no. Entonces le pagaron el experimento y la cara del pobre cuando descubrió que no era plana, sino de otra forma, pues bueno, ahora creerá en la forma del donut o en lo que sea. Entonces, existe una gran confianza en la línea difusionista, en el mercado de las ideas, ¿no? Ya se regularán las ideas solas. Bien. Hay otra tendencia más plural y normalmente más defendida, ¿no? Que es la intervencionista, ¿no? La no difusionista, intervencionista. Y destacan tres líneas. La punitivista, que es directamente la línea de la prohibición, ¿no? El problema está en que prohibir las teorías de la conspiración
para empezar, seleccionar una teoría de la conspiración es difícil, porque no está claro cuando una teoría de la conspiración es realmente una teoría de la conspiración. Eso para empezar, uno. Y dos, yo podría incluso entender, de hecho entiendo, ¿no?, que se quieran prohibir teorías de la conspiración o la difusión de teorías de la conspiración, ¿no?, mejor dicho, eh, que sean, pues, deliberadamente delitos de odio. Entiendo que es ahí donde está el debate de los discursos de odio y la libertad de expresión, entiendo que es ese, ¿vale? Pero cuando algo simplemente es una mentira y lo que está siendo dañado es el conocimiento colectivo, eso ya es mucho más peliagudo porque entramos en un terreno, como digo, resbaladizo. ¿Vale? Eso ya simplemente como para... es una cuestión sobre la que todos podemos opinar, por así decirlo, ¿no? Y después dos opciones. La de la batalla directa, que esto es una opción minoritaria, ¿no? Y es la de la intromisión de grupos gubernamentales, ¿no? De expertos o de gente tal, en núcleos conspiranoicos que entren en las cámaras de eco y las destartalen. Bueno, yo estas teorías de la acción directa me parece que son peligrosas porque nos conducen a una sociedad mucho más cerrada. Es decir, cuidado que nos convertiremos nosotros ya así en una cámara de eco, ¿no? Pero bueno, está la opción de la batalla directa y la opción de la batalla indirecta, ¿no? Que es, yo creo, bueno, lo pongo aquí, es que yo no me escondo, la opción más razonable y lo que implica, ¿no? Implica muchas más cosas, pero fundamentalmente apostar mucho por la democratización del conocimiento, apostar mucho por la transparencia institucional bien entendida, que no tiene que ser una avalancha de informaciones porque eso no sirve para nada, transparencia institucional bien entendida o al menos discutida, pública, abierta y, en un tercer punto, fortalecer las autoridades epistémicas legítimas. Esto significa no degradar social, laboral o lo que sea políticamente a las autoridades epistémicas, ¿no? Sin que nos conduzca a ello necesariamente una epistocracia. ¿De acuerdo? Entonces, concluyo sintéticamente, en forma de resumen, he defendido que el conspiracionismo goza de un prestigio, ¿no? O de una vigencia actualmente, porque es la expresión natural, digamos, ¿no?, del espíritu negativo, es una fe vacía, ¿no?, en la ciencia que al no poder realizarse se parodia a sí misma. Respecto de la naturaleza del conspiracionismo, he señalado que no es una irracionalidad pura, que esto hay gente que lo sostiene, no, sino que es más bien una racionalidad desbocada, imita en su forma explicaciones científicas, busca conexiones, causas ocultas, suelen darse a una erudición bastante grande, pero el contenido no es científico o es directamente vacío, faltan elementos morales que son constituyentes de la empresa moral que es la ciencia, falta la autocrítica, falta la posibilidad de falsación o la falsabilidad, falta la comunidad, digamos, de expertos o la graduación de los expertos. Eh, eh, Respecto de la arquitectura, digamos, de este error que es el conspiracionismo, pues socialmente destaco que son cámaras de eco que desacreditan toda voz legítima, ¿no?, o autorizada, experta. Epistémicamente es la residualidad, digamos, la que invierte la jerarquía de la prueba sí, la cognitivamente, digamos que es un fenómeno de búsqueda o de hallazgo de conexiones donde no las hay y además se fomenta un cierto dogmatismo que hace que cualquier teoría sea inmune a la crítica. ¿Qué digo? Muchas teorías de la conspiración tienen de teoría muy poco, porque son sugerencias, opiniones, comentarios, insultos, no tanto teorías en el sentido de un filósofo de la ciencia, ¿no? Lo que se genera es decir, lo que genera, digamos, o lo que sostiene el conocimiento de un conspiracionista es la noción de un conocimiento imposible, de un conocimiento que si sale al exterior se deshace, no hay manera de sostener eso y por ello los foros en los que se dan este tipo de teorías suelen ser foros muy determinados y con la estructura que decía de las cámaras de eco, ¿vale? Que no entren voces negativas. Y simplemente lo que acabo de comentar, el dilema final del conspiracionismo es ¿qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? ¿Lo paramos? ¿No lo paramos? Eh, y bueno, eso simplemente queda a opinión pública. Bueno, muchas gracias.
gracias al doctor Vera por esta interesante conferencia y bueno, pues pasamos al turno abierto de preguntas, palabras, ¿Alguna cuestión por aquí? cuestiones que a comentar. ¿Hay alguna ahí en el...? A ver. No, no hay cuestiones por aquí, no hay. A mí me gusta hacer, si surge alguna por escrito en el foro este que tenemos aquí disponible, dos comentarios al respecto. Bueno, me ha parecido muy interesante, además que me parece una manera de abordar el secreto, que es este problema y de las comunidades, o por no decir sociedades secretas, bastante interesante. Y bueno, yo quería hacer como dos observaciones a ver qué pensabas al respecto. La primera es sobre el tema este lo has llamado cosmovisión conspiracionista, que me ha parecido muy interesante porque siempre me ha parecido curioso que alguien que cree en una conspiración cree en todas. Es decir, si cree en los fantasmas, cree en los ovnis, cree en los reptilianos. Me hace gracia que tenga que comprar todo el producto. O sea, no puede creer en una cosa, cree todas las posibles. Entonces, esta idea de cosmovisión, yo no sé si lo relacionarías con la idea de ethos o de forma de vida que diría Pierre Hadot, como una manera de estar en el mundo conspiracionista. Se habría algo así, a lo mejor, como una manera de verlo. Y luego, la segunda ya va a ser un poco, bueno, voy a ser un poco malo al respecto, porque has usado esa expresión de Comte del espíritu positivo para darle un poco la vuelta, y dado que has usado la expresión espíritu negativo, yo quería preguntarte si tú crees que habría una especie de, como lo encontramos en el propio discurso del espíritu positivo, una especie de despliegue de la razón, que eso está presente en Comte. Es decir, la razón positiva es la culminación, en un sentido hegeliano, de la racionalidad. Entonces, si tú usas esa expresión, te quería preguntar, ¿hay una especie de despliegue de la razón que lleva de algún modo a esta visión negativa, que me parece un término afortunado, ¿eh? Y a propósito de esto, hombre, si vamos al propio Catecismo Positivista, que es una obra también de Comte, que obviamente lo vincula a una religión en último término, a una educación, creo que el propio Kuhn también nos permitiría señalar que quizá los científicos tampoco son el modelo de nada, sino que en el propio científico hay otras sensibilidades, dogmas, es decir, son personas al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues esa es un poco la pregunta. ¿Habría algo de todo eso ahí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. No he comentado el tema de la peculiar configuración, digamos, de las cosmovisiones conspirativas, porque realmente es difícil, a ver, es difícil contarlas, ¿de acuerdo? Y esto es un procedimiento analítico interesante, ¿no? Cuando uno quiere dar cuenta de algo, lo primero que hacen es contarlo, darle la cantidad. Y las conspiraciones es difícil contarlas porque se dan en racimos. Y hay veces en las que una conspiración implica otra. Lo que comentaba con el caso del terraplanismo, que necesita muchísimas conspiraciones, esto es real, y no solo del terraplanismo. Es decir, esto ocurre con infinidad de teorías de la conspiración, que cada unidad debe decirse en plural, porque implica una multitud enorme de conspiraciones, aunque no es necesario que se den todas en el mismo sujeto epistémico. Pero sí que suele darse regularmente, esto es una cuestión empírica, que no se crea solo en lo que podemos contar como una, sino que siempre hay un conjunto como un poco degradado, digamos, de ideologías. Y a mí esto me llama la atención porque, como tú sabes, yo empecé mi investigación hablando, bueno, tratando de analizar la filosofía de Donald Davidson. Entonces, Donald Davidson tiene la idea de que no podemos tener un sistema de creencias enteramente falso, porque eso no nos permitiría ni salir a la calle. Esto hago yo una lectura pragmática de esto, pero no se da el fallo masivo en nuestro sistema de creencias. Podemos creer muchas falsedades, pero parece que hay una cantidad a tope. Bueno, en determinados ámbitos, la cantidad de falsedades que uno puede creer es masiva. Es decir, puede que un gran teórico, digamos, de la conspiración
crea que ahí hay una puerta o que aquí hay un ordenador o que aquí hay una lamparita. Eso puede creerlo sin problema y esas creencias le permiten seguir viviendo. Pero en el ámbito político, social y religioso, su dominio, digamos, de falsedades puede ser tendente a infinito, a que se multiplica. Y esto es una cuestión muy problemática porque puede darse que no de pie con bola el teórico de la conspiración, pero que nadie se lo diga porque él está en una cámara de eco. Y todos se equivocan por igual. Entonces, sí, sería una cuestión de ethos, pero de ethos compartido. Es decir, sería una cosmovisión conspiranoica que falla masivamente, pero que lo tienen varias personas, no es solo uno. Esto es importante, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, ¿no? Si se podría dar o si podríamos hablar de un despliegue de la razón en el espíritu negativo. Eh, yo respeto profundamente lo diré así, ¿no? Al señor Comte y aún más al señor Hegel, qué duda cabe. Pero yo soy muy pesimista. Entonces yo no creo que haya una síntesis final. En este sentido soy más adorniano. Por lo tanto, es que lo que creo es que el despliegue final del espíritu positivo es el espíritu negativo. Y es por eso, por lo que me pone los pelos como escarpias que estemos en esta realidad tan, no sé si decir, decadente, ¿no? Es decir, esto sería como mi... Y por descontado, proyectos educativos o pedagógicos respecto el espíritu negativo educándose a sí mismo, esto me pone aún más los pelos de punta y por descontado, esto ya lo digo, ¿no? Es decir, los científicos no son los que van a salvar a la humanidad. No debemos creer aquí en el catecismo de la ciencia negativa, o el catecismo de los científicos. Esto no se tiene que dar porque, vamos, la sociedad está plagada de intereses perversos. La comunidad de académicos, intelectuales, también. Solo faltaría que fuesen ángeles. No, para los ángeles ya tenemos la fe, si es que la tenemos. Ya está. Simplemente esto y no abomino más de según qué. Bueno, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por los comentarios y la... Bueno, me ha quedado muy claro todo a mí, desde luego. Y nada, en fin, muchas gracias a todos los que habéis asistido a este ciclo de conferencias. Ha sido un placer poder contar tanto con los ponentes como con el público y nada, esperamos que, bueno, haya dado pie a una reflexión sobre la idea del secreto y de cómo este se gesta en el contexto de relaciones. Muchas gracias y nada, hasta otro próximo curso. Muchas gracias.